Bueno, pues más que, primero que nada, bienvenidos y gracias por haber elegido acompañarnos en esta tarde, en esta tertulia literaria. Y más que una conferencia, vamos a cambiar un poquito lo que es el formato, la dinámica de cómo vamos a hacer, porque en realidad lo que pretendemos es dar a conocer una de las actividades que se hace, que es el taller de escritura. Y aquí Rosario Olivar y Ramón Sanchís, como decía nuestra compañera Dori, pues son los encargados de llevar adelante este taller que ya lleva bastante tiempo, algunos años, ¿verdad? El tiempo pasa imperceptiblemente. Y lo que vamos a hacer en este formato, pues más que a lo mejor lanzar a alguien sobre un tema, hacer una exposición, un ponente, pues vamos a cambiar un poquito la dinámica y vamos a hacer, yo me he infiltrado en el taller de escritura y lo que voy a hacer es como una pequeñita entrevista. Entonces, he preparado o he recogido una serie de preguntas para que puedan servir a modo de punto de referencia, a modo de como rampa de lanzamiento para empezar a crear un espacio de reflexión acerca del maravilloso mundo de los libros. Y sí que comparto con los dos otra actividad literaria que es el Club de Lectura, que realmente ir de la mano de Ramón y de Rosario siempre es una experiencia enriquecedora, que te motiva, que te inspira, que te da nuevas perspectivas y desde ya pues os invitamos también a esa actividad. Es muy probable que de las preguntas a lo mejor que haya recogido, pues alguno de vosotros tal vez que venga por primera vez o que le pueda interesar el taller o que tenga incipiente inquietud por el arte de escribir, tenga alguna pregunta que a lo mejor no está recogida. Entonces, lo que querríamos es que al finalizar un poco lo que es esta primera aproximación, estas pinceladas al taller de escritura creativa, pues que pudierais aquellos que queráis alguna pregunta que llevéis en el corazón, alguna cosa que queráis saber, algo que a lo mejor se haya podido hablar a lo largo de la tertulia, pues esto es para todos, para que nos podamos enriquecer de forma conjunta. Y bueno, dicho ya esto, pues esto me gusta, esto de ser el entrevistador. Yo tengo miedo de estas cosas. A ver qué preguntas hay. Bueno, así para empezar, empezamos aquí por Ramón. ¿Para ti qué es la literatura? ¿Qué crees que tiene la literatura como finalidad, como objetivo importante en sí misma? Se puede decir de la literatura o de los libros en general que nos pueden enseñar... Mejor lo cojo. Nos pueden enseñar muchas cosas, ¿no? Igual que se dice de la televisión que tiene como finalidad, o el periodismo, informar, formar y entretener, podríamos decir lo mismo de la literatura. Pero yo creo que la literatura no se puede quedar en algo superficial. La literatura tiene que ir a algo profundo, algo sensible. Yo creo que tiene que educar, tiene que darnos ideas, pensamientos, sentimientos que nos eleven, tienen que despertar la conciencia. Es decir, a mí no me satisface una literatura que sea meramente de relleno. Yo creo que la literatura, y creo que hay muy buena literatura, tiene como finalidad despertar al ser humano. Nosotros en los talleres hablamos de una literatura con contenido, porque hay mucho texto que se recrea mucho en la forma, pero que se abandona muchas veces el contenido, ¿no? Y hay veces que los textos requieren ser escritos de una manera, si estamos hablando de no sé, de los bajos fondos de una ciudad, ¿no? O de la corrupción, o de tantas cosas que nos hartamos ya de ver las películas que van todas por la misma dirección. Yo creo que la literatura tiene que educar, tiene que formar, tiene que elevarnos, tiene que despertar la conciencia, tiene que darnos ideas para que el mundo pueda cambiar, y si no hay esas ideas no va a cambiar lo físico. Nosotros creemos que cambiando lo físico cambia lo que está arriba, el mundo de las ideas. Y realmente pasa al revés. Las ideas son más profundas que las cosas físicas y perduran más. El recuerdo de nuestro abuelo a lo mejor hace 20 años que murió, 80 años, pero sigue vivo en nosotros el recuerdo de alguien, las ideas que pronunció un gran personaje. La literatura, entiendo que debe crear ese caldo de cultivo para propiciar un mundo mejor. Por lo menos así lo entendemos en este taller.
Ujú. Pero a veces, por ejemplo, cuando la gente se acerca a leer libros, a la escritura, a la literatura, es posible que se pueda tomar también como una especie de evasión. Cuando a lo mejor el mundo no te satisface, pues a lo mejor uno puede pensar que una manera de evadirse de este mundo, a lo mejor que no te gusta o que te parece hostil a veces, puede ser la literatura. Por ejemplo, Rosario, ¿tú qué opinas sobre que la literatura sea una ficción que te lleva hacia la fantasía? ¿O hay algo detrás de la literatura que se acerca a la realidad y tiene como una relación o un trasfondo? Yo creo que es un error el oponer la literatura, la ficción, frente a la realidad, porque la realidad no es solo lo que nosotros vemos físicamente, ¿no? Incluso dentro de lo que es físicamente, la física atómica viene continuamente a decirnos que más allá de esa materia que vemos hay una submateria, hay siempre partes más pequeñas que descubrir. Pero es que la realidad no está solo hecha de realidad física, sino que existe una realidad que tiene que ver con los sentimientos, existe una realidad que tiene que ver con los pensamientos, existe una realidad que tiene que ver con el mundo espiritual del ser humano, y todo eso no está restringidos por los límites del tiempo y del espacio, y son realidades tan contundentes o mucho más que la realidad de lo que nosotros vemos en lo físico. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que la literatura, la gran literatura, la literatura que nosotros llamamos clásica, lo que nos enseña es el andamio, el resorte escondido que está más allá de aquello que se ve físicamente. Y de hecho, la literatura es donde nosotros acudimos, al arte es donde nosotros acudimos para explicarnos lo que es la vida. Quiero decir, no hay nada más real que el arte. Lo que pasa que tiene sus propias normas, tiene su propio mundo, y esto que tú decías acerca de la literatura que se utiliza para evadirse, si nosotros utilizamos la literatura para evadirnos, estamos haciendo un mal uso de la literatura, porque la literatura no es evasión, sino todo lo contrario. La literatura es reflexión, es presencia. Quiero decir, la literatura nos tiene que servir para estar más presentes en el mundo, más presentes dentro de nosotros mismos. Si solo leemos literatura para evadirnos, bueno, pues estamos usando, para mi modo de ver, como una pequeña esquina de un cuarto, ¿no? Teniendo el mundo para nosotros, pues quedarnos en una pequeña casilla, ¿no? Y Ramón, por ejemplo, cuando alguien quiere escribir, ¿qué crees que es lo que puede mover a alguien a querer escribir? ¿Cuál sería a lo mejor la finalidad profunda que mueve al escritor? ¿Qué cosas le mueven por dentro para comenzar, ¿no? Yo creo que la escritura tiene que ser vocacional. El problema es que al principio uno no se da cuenta que existe esa vocación. Vienen ideas, vienen cosas que aparecen, que pueden ser más fantasiosas que imaginativas, o sea, más como que vienen y yo no lo domino, y con el tiempo tú vas trabajando esas ideas y vas creando tú nuevas ideas y vas llevando con tu imaginación, vas llevando adelante esas ideas y vas fabricando todo un mundo que parece ficticio, como decía Rosario, pero para mí es mi realidad. Y de hecho la ciencia nos ha enseñado ahora también de que cuando tú imaginas algo, lo estás viviendo de la misma manera que si lo vivieras. Que para ti, nos dice la ciencia, despierta una serie de neuronas y conexiones igual que si hubieras vivido eso en realidad. Por tanto, son experiencias que alguien empieza a captar, ideas, sensaciones, sentimientos, y empieza a trabajar sobre ellos sin darse cuenta. Y le tocan a él vocacionalmente, sin darse cuenta necesita expresar esas ideas. Todos hemos empezado a hacer algo que lo vemos muy simple, muy humilde, pero basta que alguien diga, está muy bien, anímate, esto está bien, públicalo, envíalo a tal sitio. Es decir, y eso nos da ánimos. Nos da ánimos porque nosotros no tenemos una visión objetiva, somos subjetivos y vemos el mundo desde nuestro ángulo, ¿no? Pero cuando alguien dice, eso es útil, y nos damos cuenta, a lo mejor empezamos a mirar los textos más objetivamente y decimos, pues sí, no está mal. Es decir, no queremos envanecernos, pero a lo mejor decimos, no está mal. Y el problema viene cuando tú envías algo a una revista y cuando la revista te lo publica.
ahí se te acaba el mundo, porque entonces ese gusanito que tenías dentro empieza a crecer, a crecer, a crecer, no por la vanidad de que te publiquen, sino que si alguien está dándote el espaldarazo de que eso es correcto, es útil, tú vas creciendo en ese camino que habías empezado a trabajar poco a poco y al final vas recorriendo cada vez más ese camino sin darte cuenta porque hay algo vocacional dentro. Si no hay algo vocacional, es como una planta que empieza a germinar, pero si tú no la riegas, pues se agosta y se pierde. Pero si tú vas regando esa inquietud, pues va creciendo. Y conforma sin darte cuenta algo que se va solapando a ti, que está cosido a tu propio interior, que tú no puedes dejar de expresarte o de vivir sin eso, como hay alguien que le gusta la música, como hay alguien que le gusta el fútbol, los toros, o sea, son vocaciones más o menos importantes o más o menos relevantes en nuestra vida. Pero eso que empieza poco a poco sin querer, acaba siendo algo que te va reclamando a ti cada vez más. Y no sabes por qué. Y en la medida que seas útil, con eso que escribes, pues tiene su finalidad. Y en esas reflexiones, por ejemplo, a las que nos lleva la literatura o el tratar de escribir, que no sería la meta escribir una obra para los demás, sino ni tampoco adquirir quizás la condición de escritor, sino que sería como uno no viene al mundo como escritor, como médico, como abogado, sino que viene como ser humano y que forma parte de esa vocación, esa llamada interior, ¿no? Para a lo mejor escribir el libro de tu vida. En las reflexiones, por ejemplo, que produce la literatura, ¿podrías ponernos, Rosario, algún ejemplo que te haya llevado, como dice Ramón, a tocarte por dentro y a operar en tu vida de alguna manera para enriquecerla? Yo tenía una profesora de literatura que decía, ¿no?, que se refería a Hamlet y decía, bueno, ¿y a quién le importa? ¿Y a quién le importa lo que le pasa a un príncipe de Dinamarca? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Y dices, bueno, pues evidentemente lo que le pasa a un príncipe de Dinamarca no tiene nada que ver con nosotros. Lo que sí que tiene que ver con nosotros es los celos, el miedo a la muerte, el instinto de poder, las relaciones amorosas. Quiero decir que las grandes obras de lo que hablan es de eso. Es decir, si nosotros somos capaces de trascender la diferencia, el planteamiento de la novela, que tiene que ser en un tiempo determinado, que igual no tiene nada que ver con nosotros, con seres humanos que tienen costumbres completamente distintas a nosotros, pero todo eso está en la superficie. Ahora, lo que le pasa a los seres humanos de esas novelas, eso tiene mucho que ver con nosotros, sea un ser humano del siglo XII, del siglo XV o nosotros del siglo XXI, nos pasan las mismas cosas por dentro. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos asomamos a grandes obras de la literatura, por ejemplo, nos podemos asomar a Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, ¿no? un escritor del siglo XIX, que aquí Elena, que habla ruso, nos podría decir que el protagonista, que se llama Raskolnikov, yo preparando esta charla he leído que Raskol en ruso significa como escisión, herejía. Por lo tanto, el nombre del protagonista de la novela ya nos está diciendo que él está llamado a producir, a realizar una herejía grande, y no hay herejía más grande, no hay transgresión moral más grande que la del asesinato, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros nos asomamos a Raskolnikov en Crimen y Castigo. ¿Y qué es lo que podemos aprender? Pues podemos aprender a dónde nos lleva la racionalidad excesiva. Raskolnikov es una persona que vive en un ambiente paupérrimo, en unas circunstancias desfavorables, y se ve que tiene que dejar sus estudios porque no tiene dinero, su familia tiene muchos problemas. Cae en la cuenta de que su hermana va a verse obligada a casarse con un hombre que es un miserable, que está buscando un hombre rico, que está buscando una chica pobre, porque cree que una chica pobre le va a pedir menos cosas. Y Raskolnikov está indignado viendo a lo que se ven ellos obligados a aceptar, porque viven en una situación muy mala. De modo que él empieza a pedir dinero a una prestamista, hasta una prestamista que es una mujer horrible, despiadada. Y entonces Raskolnikov empieza a pensar que en realidad el mundo no perdería nada si una mujer tan despreciable como esa muriera.
Y entonces él se mete en su mundo racional y empieza a pensar, ¿qué le importaría al mundo si se muriera esta usurera, que es una mujer que lo único que hace es explotar a la gente? Y si yo la asesinara, tendría acceso al dinero, podría ayudar a mi familia. Y entonces él todo lo piensa en su mundo racional. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando entra a asesinar, cuando él juega a Dios, pensando que puede medir todo, va a asesinar a la usurera, en ese momento aparece la hermana de la usurera y él se ve obligado a asesinar a 2 personas. Y entonces nosotros leyendo la novela empezamos a pensar, vale, hay veces que el raciocinio nos lleva a conclusiones que están equivocadas porque no somos capaces de contemplar todos los aspectos y porque nosotros no somos Dios. Y a lo largo de la novela nosotros nos asomamos a otra verdad que sigue siendo verdad hoy. ¿Qué es? Que Raskolnikov tiene una moral dentro de sí misma, como decía Kant. No hay nada que me asombre más que el cielo estrellado y la ley moral en mí. De modo que Raskolnikov empieza a sufrir un castigo. ¿Cuál es el castigo que sufre? El castigo del arrepentimiento. Y entonces en la novela nosotros entendemos que la verdadera libertad es una libertad interior. Porque aunque a él nadie le ha detenido, aunque a él nadie le ha metido en la cárcel porque no han averiguado que él es el asesino de la usurera, él siente un castigo interno del que no le puede liberar nadie, que es el castigo del arrepentimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas reflexiones, ¿no? ¿Dónde nos puede llevar el imperio de la racionalidad? El que existe la ley moral del ser humano independientemente de que te pillen o no te pillen, ¿no? Porque hay veces que nosotros igual tenemos la tentación de movernos en el mundo de la estrategia y decir, bueno, pues si no me pilla nadie, ¿qué pasa? Dice, ya, pero hay una mirada que nunca te vas a poder quitar de encima, que es tu mirada sobre ti mismo, ¿no? Pues eso es una reflexión interesante, ¿no? Hay otra reflexión de la que quizás tú nos puedes contar un poquito, ¿no? Este es el entrevistador entrevistado, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? En Otelo, ¿verdad? Tú que estuviste preparando tanto Otelo sobre Shakespeare, ¿qué reflexión crees que podemos sacar nosotros acerca de qué ocurre con la duda, qué ocurre con la sospecha? Bueno, la verdad es que Otelo, a mí lo que me llevó a reflexionar es que sentí compasión de un hombre que hoy las noticias dirían asesinó a su mujer, violencia de género. Y Shakespeare, que es un maestro y que conoce muy bien lo que pasa dentro de la naturaleza humana, es capaz de alguna manera de mostrarte, como tú dices, esa racionalidad, cómo una mala elaboración de nuestros pensamientos nos puede llevar verdaderamente a cometer barbaridades, a arruinarnos la vida. ¿Y cómo se introduce esos pensamientos? ¿Cómo se siembra la duda, ¿no? Cuando hacemos casos de los pensamientos tóxicos y no sabemos hacer un discernimiento y entramos, digamos, en una vorágine o en una rueda, que a mí me saltaron las lágrimas porque me logra que nos identifiquemos con alguien que de entrada es un personaje poco atractivo, ¿no? O sea, nadie diría, yo quiero ser Otelo. Sin embargo, tiene la capacidad esa, como hacían, por ejemplo, en el teatro mistérico en Grecia, cuando uno puede identificarse con un personaje y sentir compasión de ver cómo el ser humano con tanta capacidad y que de entrada es un alma noble, cómo puede llegar de alguna forma a través de un mal uso, ¿no? de la mente a matar a su esposa Desdémona, que es la luz de su vida, ¿no? Cuando mata a Desdémona y luego se mata a sí mismo, te quedas así como diciendo, si es que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, estamos influenciados constantemente, ¿no? Por todo tipo de pensamientos, de separatividad, de odio, de ver al otro como una especie, digamos, de enemigo y ser juguete de esas pasiones humanas que a veces son tan como corrientes subterráneas, ¿no? que no sabemos conocernos a nosotros mismos. A mí me pareció, me conmovió mucho, ¿no? Y aparte es el prototipo, como tú dices, de los celos. Hay una cosa muy interesante en Otelo, y es que Otelo se llama el Moro de Venecia, ¿no? Entonces nosotros sabemos que Otelo
no pertenece a la nobleza de sangre, sino que pertenece a la nobleza de mérito. Él tiene nobleza porque ha tenido méritos militares. Entonces, como ha tenido méritos militares, tiene acceso a casarse con una mujer bellísima que pertenece a la aristocracia, que se llama Desdémona. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que es interesante eso que ha dicho Adela, que él tiene una grieta. ¿Qué grieta es la que tiene? Que él mismo no está muy seguro que el mérito que él tiene por ser un militar le haga merecedor del amor de una mujer como Desdémona. Y por eso cuando Iago, Iago es el malo, y Iago representa el hombre inteligente que carece de principios. Y entonces Iago es muy inteligente y muy malo. Entonces se da cuenta de que él tiene esa grieta, ese complejo, y empieza a sembrar la duda en él, ¿no? Y yo creo que la reflexión interesante es esa que tú has dicho, de cómo nuestros cimientos se quiebran, o a veces en nosotros entra la duda porque hay grietas. Quiero decir, si nosotros no tuviéramos grietas, determinados ataques, determinados problemas de la vida no tendrían efecto en nosotros. Pero como nosotros tenemos grietas internas, de pronto llega alguien malo, ¿no?, como Iago, o una circunstancia desfavorable de la vida, y hace que ese complejo tenga un gran elemento activador, ¿verdad? De ahí que la verdadera literatura, decíamos antes, de que es la que te llega, la que te permite verte como ser humano, la que realmente te da algo que tú te llevas para crecer como ser humano. Y eso son la magia que tienen los clásicos, que realmente están más allá de lo superficial. Nosotros nos quedaríamos en lo superficial, pero ellos tocan hueso, llegan a la médula, descubren de verdad lo que nos preocupa, lo que nos falta, ¿no? Y una cosa muy interesante que ha comentado Rosario, ¿no?, cuando estabas hablando de Crimen y Castigo, cómo a veces hasta los mismos nombres de los personajes tienen detrás de sí todo un significado que a primera vista uno desconoce. En el arte de escribir, por ejemplo, siempre se cuida mucho el hecho de elegir las palabras, de que las palabras estén cargadas de un significado, y además de que haya como una belleza. ¿Por qué crees que es importante la belleza en el arte de escribir? Sí, con respecto a lo que dices de que detrás de lo que vemos hay más, nosotros siempre decimos que en un texto suele haber un 2 por 1. O sea, primero hay que pensar que tiene una segunda capa el texto, porque normalmente los escritores no dan puntada sin hilo. Siempre hay una parte que es la que vemos, como cuando vemos la apariencia de una persona, y luego el mundo psicológico que está por detrás. Y eso le llamamos así en el taller, tal cual como el 2 por 1. Siempre hay un 2 por 1 o un 3 por 1 que tiene guardado el escritor, porque él va varios pasos por delante, porque tiene 1 año, 2, 4 para escribir eso. Uno cree que eso se ha escrito así en un segundo y ya no lo toca nunca más, pero eso se puede corregir durante... Hay gente que está 10 años corrigiendo un texto. Uno de los libros que a mí más me gustan es Sinué el egipcio, de Mika Baltari, y él dice que estuvo 10 años para escribir ese libro. Ese libro es magnífico, como historia, como reflexiones psicológicas y tal. Entonces ese 2 por 1 es porque siempre hay más, y hay autores que escriben sobre todo muy simbólicamente y otros menos. Y hay textos que están muy cargados de simbolismo, y si no conocemos su obra, pues no lo sabemos. O sea, nosotros, no todo el mundo se da cuenta que el color verde significa la muerte, por ejemplo, en García Lorca, y García Lorca es súper conocido para nosotros. Pero claro, hay que hacer una indagación de cuándo repite y en qué momentos ciertas cosas para entender ese simbolismo. Con respecto a lo que dices de que los textos tratan de crear belleza, tratan de buscar la palabra adecuada, es porque es un arte. Decimos que nos sirve como información, como educación, nos ayuda a organizar las ideas, lo que es la escritura o lo que son los libros. El hecho de leer nos ayuda a profundizar en muchas cosas, sobre todo del ser humano, pero en general los libros están escritos tratando de transmitir un lenguaje lo más pulcro y lo más bello posible, y utilizar las palabras más adecuadas. Eso se repite muchas veces. Busca el verbo, el adjetivo, la palabra más adecuada que va en cada lugar. Porque no es lo mismo decir, esta persona tenía una mirada vidriosa que una mirada cristalina, una mirada luminosa. Sí, todo parece que son sinónimos del vidrio, pero no es lo mismo. Es decir, tener una mirada brillante no es lo mismo que tener una mirada luminosa o radiante. Y parece casi lo mismo,
encontraríamos con el botón derecho, ¿no?, del ordenador que saldrían varios sinónimos y diríamos, son sinónimos. Pero son matices, no son lo mismo. Y necesitamos belleza porque es un arte y escribimos para darle algo a los seres humanos. Y lo primero que creo que debemos darle a los demás es elevarlos del pequeño nivel en el que nos encontramos todos los días. Por tanto, la literatura tiene también como una misión fundamental escribir bien, escribir elegantemente, profundamente, con contenido, con belleza, de manera que nos dé algo, nos dé el 2x1 o más. Yo que me he traído aquí algunos textos porque creo que es bueno que os llevéis alguna píldora y os hagáis la idea, no porque lo decimos nosotros, sino como dicen los autores. Dice, por ejemplo, Cortázar, dice, las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Y fijaros qué bonito, ¿no? Una línea muy bien escrita, o sea, es elegante, está bien escrito y tiene contenido, lo tiene todo. Y nos despierta por dentro y nos da algo. Por eso digo que belleza no solo es que esté bien escrito elegantemente, sino es algo que está escrito de manera que nos eleva un poco más del nivel que estamos. Nos llevamos ese algo artístico que ha recogido con la imaginación la persona que lo ha escrito y nos transporta a otro lugar, o nos transporta a otro mundo imaginado, pero nos transporta a otro mundo imaginado también de nosotros mismos. Nos enseña a vivir de puntillas, a elevar la mano, a querer coger más, a querer vivir así, a querer sentir de esa manera, porque realmente si nos toca, nos está sobrepasando de la dimensión habitual que nosotros tenemos. Esa es un poco la idea. Bueno, tengo aquí textos. Rabindranath Tagore, por ejemplo. El alma del poeta danza y delira sobre la ola de la vida, entre el clamor de vientos y mareas. Y cuando el sol esconde su frente y el cielo entristecido cae sobre el mar, como los párpados sobre los ojos fatigados, el poeta, dejando su pluma y con la cabeza en la mano, deja huir su pensamiento hacia el abismo del silencio, hacia la niebla del eterno secreto. Es que todo, si está tan bien dicho, ¿cómo no nos va a tocar por dentro? Y ese creo que es una finalidad importante de la literatura. Y hablando, por ejemplo, de eso que estabas hablando de la mirada vidriosa, la mirada luminosa, un escritor, por ejemplo, cuando escribe o en el arte de escribir, siempre se dice la mirada del escritor. Rosario, ¿qué crees que significa la mirada del escritor? ¿Y en qué sentido, por ejemplo, también nosotros como seres humanos podemos llevarlo, eso, aplicarlo en nuestra vida? Interesante eso que dices de cómo aplicarlo. La mirada del escritor es desde qué perspectiva nosotros narramos las cosas, ¿no? Los clásicos hablaban de 3 géneros. Hablaban del género trágico y decían, en el género trágico los seres humanos se ven como solos ante el destino. Los dioses y el destino parecen mover los hilos de la vida y el hombre parece que carece de libertad. Es decir, la tragedia es una mirada en el que se está observando todo de un modo inexorable, de un modo en el que las cosas no tienen remedio, en el que las situaciones no tienen vuelta atrás. Eso es una mirada. Otra mirada que puede haber es una mirada dramática. En la mirada dramática las situaciones no son tan extremas, sino que en las situaciones pueden ser algo reversibles. Decían los griegos, es la situación general en la que nos encontramos la mayoría de los seres humanos. Y luego existe otra mirada, que es la mirada cómica. ¿Qué es la mirada que ve el destino de los hombres con superficialidad, con ligereza, con un sentido lúdico. Entonces, esa mirada puede observar la situación desde una manera completamente diferente, ¿no? Nosotros en el taller de escritura muchas veces ponemos esos ejercicios, que es describir una situación con esas 3 miradas distintas, ¿no? Entonces, una misma situación con una mirada trágica. Luego esa misma situación describirla con una mirada cómica. ¿Y cómo puede servir eso en nuestra vida? Como tú dices, ¿no? Era parte de los ejercicios de los estoicos. También lo dice Woody Allen. Woody Allen dice, ¿qué es la comedia? Y dice Woody Allen, la comedia es tragedia más tiempo. Claro, es genial.
porque aquello que te ha partido el corazón cuando tenías 17 años, 7 años después te puedes estar riendo del disgusto que tú pillaste cuando te dejó el novio. Es decir, ¿es tragedia? ¿Qué es? ¿Qué es comedia? La tragedia más el tiempo. El tiempo nos permite ver la beta cómica de las cosas. Entonces, ese es un ejercicio estupendo para escribir, también de reflexión, como tú has dicho, para que nosotros nos hagamos en nosotros mismos el relato de algunas circunstancias que nos han pasado y ponerle esa mirada cómica, porque es que hay veces que también somos un poco exagerados, ¿no? Viendo todo de una manera muy dramática, muy trágica. Y en cambio, si nosotros somos capaces de mirar eso desde arriba, desde lejos, como lo vería otra persona, ¿no? Un ejercicio que mandábamos en el taller era: describe una pareja discutiendo en un restaurante. Entonces, narra eso desde el punto de vista de la mujer, desde el punto de vista del marido, desde el punto de vista del camarero que les está sirviendo, desde el punto de vista desde otra mujer que está sentada en otra mesa con su marido que no le habla y que se entretiene viendo la discusión de los dos, y desde el punto de vista de un niño que ve las cosas que pasan entre los adultos y ver. Entonces, esa perspectiva nos sirve para darnos cuenta que lo que nosotros calificamos de una manera contundente puede ser de otras muchas formas. Y es muy interesante para escribir y es muy interesante para vivir también. Sí, es interesante porque aprendes a ver otro punto de vista, ¿no? Que relativizas las cosas, ¿no? Hay 1000 miradas, ¿no? Que se pueden hacer, de cada aspecto se pueden hacer 1000 tipos de miradas diferentes. Sí, y aparte eso es muy enriquecedor, ¿no? La verdad. Y también, se lo pasan bien en el taller. Se lo pasan sí, bien. yo me acuerdo haber leído hace tiempo un relato que me hizo mucha gracia, que hablaba del mito de París, ¿no? De la manzana de la discordia, que estaban las 3 diosas, Atenea, Afrodita y Hera, y entonces se lanza, digamos, una pregunta: ¿quién es la más bella? Y la manzana se la tenía que dar a la más bella, ¿no? Y entonces, claro, siempre tienes la perspectiva un poco de quién era la diosa Atenea. Pues la diosa de la sabiduría, le iba a hacer sabio, iba a conocer todos los secretos del universo. ¿Quién era, por ejemplo, Hera? Pues es la esposa de Zeus, iba a tener, digamos, el poder, ¿no?, sobre todo lo que es el mundo y los seres humanos. Y Afrodita, que es la que le dice Helena, la más bella. Y recuerdo un relato que justamente el punto de vista era: ¿y qué pensaría la manzana? Era muy, muy divertido, ¿no?, la perspectiva. Nos da un ejercicio, ¿no?, para el taller. Bueno, también podríamos a lo mejor hablar de que la literatura refleja la época. Cuando, por ejemplo, leemos textos de otros momentos, de otras épocas, ¿es la literatura, por ejemplo, un reflejo del mundo y de las ideas que vivimos? Obviamente cada escritor vive en un mundo y en una época, y lo que a él le preocupa es lo que lleva a los textos. Entonces, en general, la literatura siempre gira en torno a lo que es nuestro mundo, nuestra época. No se puede evitar. No se puede evitar porque vivimos en nuestro entorno, y el escritor no es alguien que escribe de algo y no le importa, sino escribe de algo porque le ha tocado, porque lo sufre, porque lo vive. O sea, los desacuerdos, las disensiones, las guerras, las hambrunas, 1000 cosas que no le gustan de este mundo, la contaminación, la falta de valores. O sea, muchas veces un mundo que ves, mucha gente que ves vacía. Vacía no es que no tenga derecho a estar vacía, sino porque es muy memorística la educación, por ejemplo, y no nos enseñan siempre a sacar todas las cualidades que tenemos dentro, etc. Un montón de factores podríamos analizar, pero hoy no nos toca eso, ¿no? Pero ese tipo de factores hacen que los escritores hablan de todo eso. Y si no, mirar cuando encendemos la televisión de qué tipo de películas vemos todos los días. De lo mismo, si ahora hay una vena sobre los policías, y además policías con un aspecto duro, que están trabajando en lo más lúgubre de las grandes ciudades, encontrándose con gente de todo tipo, muy turbia, es porque eso existe, no se lo están inventando, y existe y les preocupa. Y en ese escrito, o en esa novela, o en ese relato que están haciendo,
tratan de transmitir algo o de dar un SOS, una alarma, es decir, un SOS, ¿no? Es decir, que esto va mal, el mundo no es lo que quisiéramos. Entonces, el escritor no tiene otro que escribir de ese mundo, y además, porque creo que la finalidad de un escritor es, aparte de cumplir con su obra, aparte de ser fiel a lo que pretende hacer, porque tiene como una especie de compromiso consigo mismo y un compromiso también con su obra, aquello que cree que es útil, lo quiere dar y lo quiere hacer porque cree que es útil, porque además tiene un compromiso con los demás. Y aunque nadie nos lo diga, los escritores realmente tienen un compromiso también, no solo con su entorno inmediato, sino con su tiempo y con la humanidad. Lo que pasa es que no siempre nos damos cuenta de que lo que hacemos es un juego mientras es un juego, pero con el tiempo los que llevan ya 18 o 20 libros se dan cuenta que no es un juego, ya están volcados en ello y lógicamente quieren influir o quieren ayudar, no voy a decir influir en mal sentido, ayudar a que algo mejore. Por eso trabajan toda una serie de temas que son los que quieren desarrollar. Y aunque alguien se dedique esas 18 novelas a que sean todas de historia, pero elige unas épocas, unos momentos, unos reyes, unos vasallos y un tal que indican algo. Él lo elige porque indican algo para nuestro tiempo. La literatura es difícil que se evada de las necesidades de nuestro tiempo. Y aunque parezca que hablan de otra época, pues en ese 2x1 casi siempre están hablando de lo que nos afecta ahora. Y, por ejemplo, los clásicos que también en su época tocarían los temas, ¿por qué se dicen, por ejemplo, que los clásicos son universales? Porque los clásicos, bueno, con lo que estaba contestando Ramón, porque los clásicos consiguen llegar al corazón de lo que le pasa al ser humano. Entonces, nos explican nuestro mundo interno. Lo que ocurre es que los clásicos, hay veces que también el contacto que nosotros tenemos a través de los clásicos suele ser en el colegio a través de libros de texto, y así es muy difícil enamorarse de los clásicos. Y también los clásicos requieren tiempo. ¿Por qué requieren tiempo? Porque como tienen esa diferencia a veces formal con respecto al lenguaje, ¿no? Yo luego os voy a leer dos poemas preciosos de Garcilaso y de Góngora. Pues son poemas que son bellísimos, pero necesitan que nosotros nos recreemos un poco en ellos para poder comprenderlos. Quiero decir, no son fruto de este mundo, que todo tiene que ser inmediato, en el que las cosas nunca están escondidas, sino que siempre son vehementes, explícitas, también por eso un poco vulgares. El mundo clásico no es vulgar, entonces se esconde un poco, requiere de nuestra inteligencia activa. El lector de los clásicos tiene que ser un lector activo, si no, no se entera de nada. Requiere que esté en sus 5 sentidos, o sea, tú no puedes estar leyendo los clásicos mientras a la vez estás, no sé, haciendo otra cosa. Es decir, requiere de toda nuestra presencia intelectual, pero cuando nosotros nos asomamos a ese mundo, estamos asomándonos a las luces de la humanidad. Quiero decir, cuando nosotros podemos estar escuchando a una de esas voces, estamos escuchando a los mejores de todos nosotros que nos están explicando algo. Lo que pasa es que se suelen enseñar muy mal. Y en relación a esto os quería leer, me habló Ramón de un autor maravilloso que se llama, de un filósofo, Nuccio Ordini, que habla de los clásicos para vivir. Me dijo, es una joya, y lo leí y es bellísimo. Y entonces él contaba ahí, contaba una anécdota muy bonita, que decía que cuando Albert Camus recibe el Premio Nobel de Literatura, él recibe el Premio Nobel de Literatura en 1957 y dice que en las dos primeras personas que pensó cuando recibió el Premio Nobel fue en su madre y en un profesor de literatura que había tenido en la enseñanza media. Y entonces él contaba que Camus procedía de una familia muy pobre. Y entonces su profesor, como de instituto, vio que el chaval tenía un talento grandísimo. Y entonces Camus le dijo al profesor que no iba a poder seguir estudiando. Y el profesor le dijo, no, pero es que tú tienes mucho talento y tienes que seguir estudiando, mira a ver, porque igual puedes conseguir una beca, aunque tus padres no te puedan pagar dinero. Y dices, es que mi familia es muy pobre. Y él, cuando llegó a casa, su padre había muerto en la Primera Guerra Mundial y la madre le dijo, tú no puedes estudiar, tienes que trabajar para ayudarnos.
Y entonces el profesor de Camus fue a ver a la madre y a la abuela y les dijo, él tiene un talento grandísimo y no podéis permitir que él no estudie. Y la madre le dijo, ya, pero es que yo no tengo dinero para poder ayudarle a preparar ese examen. Y él le dijo, yo le prepararé, no hace falta que me paguen, yo le prepararé. Y le preparó y claro, entró porque tenía mucho talento. Y entonces él, cuando recibe el Premio Nobel de Literatura, escribe esta carta a su profesor. Dice, París, 19 de noviembre de 1957. Querido señor Germain, esperé a que se apagara un poco el ruido de todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que pese a los años no ha dejado de ser un alumno agradecido. Un abrazo con todas mis fuerzas. Albert Camus. O sea ¿por qué recordaba a ese profesor? Porque ese profesor le había acercado a los clásicos y le había enseñado a amarles. Yo quería, para que nosotros veamos cuál es la vigencia de los clásicos, ¿no? Decimos, ¿quién nos puede explicar lo que es el amor? ¿Quién nos puede explicar lo que es el amor? No, pues escuchamos una canción de reggaetón hoy el día, y habla del amor de una manera, pero podemos escuchar a Lope de Vega, y dice Lope de Vega, siglo XVI, desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Y es un texto del siglo XVI. Y todo el que está enamorado sabe que esto es así. ¿Quién es capaz de explicar eso? Un clásico es capaz de explicar eso, ¿no? O esos textos que nos dicen, aprovecha el tiempo, que el tiempo se irá. Entonces, hay un texto bellísimo de Garcilaso de Vega. Yo os voy a explicar con palabras normales lo que dice y luego os leo el texto. Por eso que os digo, pero esto no es difícil, solo que requiere un poquito de tiempo, ¿no? Y dice, el poema viene a decir, mientras que en vuestro gesto, en vuestro rostro, se ve el color de la rosa y de la azucena y esa belleza que tiene vuestro mirar ardiente, enciende el corazón de aquel que te mira y lo refrena. ¿Por qué lo enciende? Lo enciende porque te apasiona y lo refrena porque ante la belleza te quedas tonto, te quedas inmóvil. Dice, en tanto que el cabello que tienes, que en la vena del oro se escogió, no es que tu cabello es como el oro, es que es de lo mejor del oro, es la vena del oro. Y que el hermoso cuello blanco el viento mueve. Dice, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes de que te salgan canas en el cabello. Dice, el tiempo marchitará toda esa belleza por no cambiar la costumbre que tiene, ¿no? Eso dice, y mirad con qué palabras más hermosas lo dice. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto y que vuestro mirar, ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena, y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco y miesto, el viento mueve, esparce y desordena, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra la hermosa cumbre.
marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. ¿Ves? Y entonces nosotros leemos eso y ¿qué es lo que pasa con los clásicos? Que los tragas, se te quedan en el corazón. O sea, uno lee una cosa así y ya no la olvida en la vida, ¿no? Y ¿les puedo leer otro? Pues mirad, ¿qué es lo que pasa? Luego los textos clásicos dialogan entre ellos. ¿Por qué? Porque todos los grandes se han leído entre ellos. Y entonces un poeta contesta a otro poeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, Góngora conoce el poema de Garcilaso de Vega. Y entonces Góngora sube la apuesta. Y entonces lo expresa con más fuerza. Y entonces, en el poema de Góngora, Góngora dice, el sol quiere lucir y luce en vano, porque quiere competir con tu cabello y tu cabello es más bonito que el sol. Dice, tu blanca frente mira con menosprecio el lirio. ¿Por qué? Porque tu frente es más hermosa que el lirio. Dice, tus labios, por cogerlos, dice, siguen más ojos que el clavel. O sea, los ojos siguen más tus labios que el clavel. Y tu cuello triunfa sobre el luciente cristal. Y dice, goza de todo eso. Dice, antes de que no solo en plata o viola troncada, dice, no solo en plata, o sea, no solo en pelo gris, sino en viola troncada, que es viola el morado antes de que estés muerta, dice, no, antes de que te mueras. Dice, antes que se vuelva eso, y al final no lo digo porque es precioso. Y mirad cómo lo dice. Dice, y él, con este poema, está contestando a Garcilaso. Dice, yo lo voy a expresar mejor eso todavía. Y dice, mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente al lirio bello, mientras a cada labio por cogelo siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, goza, cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Te dice, aprovecha, que la muerte vendrá. ¿Ves? Con qué belleza lo vas calorando. Pues esos son los clásicos. Sí, no pasan de moda, yo creo también porque saben llegar al fondo del alma humana. Ellos, yo creo que no están hablando de personajes, están hablando de personajes tipo, personajes arquetípicos, y por eso le llegan a todo el mundo, porque hablan de un ser humano tipo que todos comprendemos. No hablan del ser humano de que está al lado, ahí en la puerta de al lado, ¿no? Sino de alguien especial que es el ser humano tipo, y al ver eso nos llega siempre. ¿Cuál fue el libro que os hizo amar la lectura? Porque a veces, como dice Rosario, cuando estudiamos, yo recuerdo haber leído a Garcilaso en el colegio, en el instituto, probablemente casi todos hemos tenido que hacer trabajos, probablemente hemos pasado los exámenes, pero nos hemos quedado con eso, ¿no? Ya rendí, pero no acabo de encontrar ese momento de íntimo, ¿no? de contacto, de que te llega al alma. Pero yo creo que cada uno de nosotros probablemente debe de tener algún libro o en algún momento ese enamoramiento que surge, ese amor. ¿Y tú lo recuerdas, Ramón? Yo al principio empecé con la poesía, y a mí quien más me ha tocado, creo, como poeta ha sido Rabindranath Tagore. Luego he citado el libro de Sinué el Egipcio y otros libros de ese estilo, típicos como El Principito, como clásicos de mi época, que ya voy sumando años, pero yo creo que Rabindranath Tagore para mí es lo más delicado. Más allá de que sea poesía, porque él escribe como una prosa poética, y hace muy poco encontré una novela, que es difícil de encontrar una novela de Rabindranath Tagore, que es, ¿cómo se llama? La casa tomada. La casa y el mundo. La casa y el mundo, ¿no? Es un libro, es una novela que han editado no hace mucho tiempo, y es la misma poesía expresada en novela, da igual, ¿no? Es la forma de sentir, es la forma de expresar. Eso es uno de los libros que más me han tocado.
Ya sabemos para el regalo. Para el amigo invisible, ¿no? El amigo invisible. ¿Tú te acuerdas, Adela, del tuyo? Yo recuerdo que El Principito fue uno de esos libros que me tocó mucho, pero me tocó un poco más de mayor, ¿eh? Porque aquí teníamos, y de hecho seguimos teniendo actividades como teatro filosófico, y yo recuerdo, por ejemplo, que el desgranar, el meterte dentro del personaje, de pronto la identificación, el verlo, a mí me impactó. De hecho, creo que es un libro que hoy en día opera en mi vida. O sea, en determinados momentos me siento totalmente identificada con ese libro. Y aparte, las metáforas que tiene tan sencillas y tan profundas, porque, por ejemplo, el Principito es un poco, es el alma. Para mí el mensaje de la literatura, el mensaje del alma, está un poco ahí, ¿no? Porque el Principito es esa parte noble, porque el piloto, que es Saint-Exupéry, el que escribe, tiene un accidente en medio del desierto con un avión y de pronto se encuentra con un niñito que parece que no está perdido, una cosa extraña, ¿no? Y hablando con él, en un momento determinado, dice: ¿y tú también has caído del cielo? Y eso le hace que ese has caído del cielo, para mí es como una metáfora de esa parte elevada, esa parte del cielo que hay en cada uno de nosotros y que el piloto, que es esa otra parte nuestra, pues lo había olvidado, ¿no? Y tiene toda una serie de mensajes, ese salir del planeta, me parece, esa necesidad de conocer a otros, de salir, de ver que se encuentra con un rey que no sabe ni su nombre, ¿no? Que se encuentra, por ejemplo, con el vanidoso que solo quiere que le aplaudan, que se encuentra con el hombre de negocios ahí que está contando y amasando fortuna, pero que no la disfruta. Se encuentra con toda una serie de elementos, pero a mí especialmente el que me gusta, que su planeta es pequeñito, ¿no? Y uno se siente así ante la inmensidad de la vida, se siente uno pequeñito, pero tiene algo especial en su planeta, ¿no? Tiene esa rosa que embellece el planeta y esas expresiones tan lindas, ¿no? De decir, y de hecho es el libro más editado. Es el más editado. Y de 150 y tantos idiomas, es decir, que realmente en datos objetivos es el libro más editado. Y parece que es para niños. Y tiene, no sé, son enseñanzas de vida, pero aparte con un mensaje, no sé, que te toca. Te toca, y aparte ese mensaje más bonito que es el zorro del desierto, ¿no? Sí, es impresionante. Ese saber crear lazos, ese tener tiempo, porque aparte es muy divertido, ¿no? Mira qué casualidades que no son casualidades. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a 100.000 muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a 100.000 zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. Luego sigue diciendo aquello de que a tal hora, si tú dices que vienes a las 3, pues yo un rato antes estaré ya nervioso diciendo ya va a llegar. Y aparte yo tuve aquí la experiencia muy bonita porque hicimos el grupo de teatro, aquí estaba Genaro, que hacía del señor geógrafo, que nunca visitaba las cosas y siempre sabía las cosas de segundo. Por aquí está también María Luisa, que es la directora del grupo de teatro Dionisos. Y para mí esa fue una obra que me despertó por dentro. Yo creo que son cosas que a veces tenemos todos, pero que hay como algo especial, un trabajo sobre eso. Hay que hacer como una pequeñita siembra, un pequeñito trabajo sobre eso y de pronto conectamos con la literatura. A partir de ahí me enamoré de los libros. Ese libro tiene un 2 por 1, porque cuando dice que los baobabs son pequeñas plantas que van creciendo, enraizan, si no las quitas a tiempo, pues después las raíces se hacen muy grandes y estalla el planeta, es que nos están hablando a nosotros. Si tú tienes defectos, claro que son los baobabs que van creciendo dentro de ti, primero son pequeñas ramitas y los dejas crecer, las raíces son tan grandes que copan todo tu cuerpo y al final te van a poseer. Te está diciendo claramente, el
Lo que pasa es que bien hecha la literatura no vais a encontrar, y si lo hace está mal hecho, un escritor que os diga que ahí va el mensaje. O sea, lo tenemos que descubrir nosotros. Es decir, si nos lo dice, eso se prohíbe. Además, en los talleres se dice, no debemos decir explícitamente las cosas, debemos mostrarlas solo. Y entonces el lector, que hoy en día se considera un lector inteligente, es el que tiene que descubrirlo. Y cuando lo descubres, cuando... Ahí, sí. Tiene una satisfacción increíble, ¿no?